Ha llegado el momento de crecer con el estudio de la lección de la escuela sabática. Y hoy, en Momento de Crecer, estudiaremos la lección número 8, el sábado y el fin, y de aclarar a todos la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Efesios capítulo 3, versículo 9. Muy buenos días, querida audiencia. Feliz sábado para todos ustedes, nuestros amigos que nos ven desde cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias por preferir el repaso de la lección con nosotros. Estamos en el momento de crecer, el momento que estudiamos juntos la palabra de Dios y hoy con unos invitados súper especiales. Yo sé que muchos de ustedes preguntaban por ellos y hoy los tenemos con nosotros. Bienvenida, Esmeralda. Las personas que están allí tras cámaras preguntaban por ti, te aclaman bienvenida. Gracias, es tan lindo estar en casa otra vez y les llevo en el corazón, hermanos. Que el Señor me los bendiga mucho, mucho, mucho y lindo estar aquí. Gracias. Y también nuestro queridísimo pastor Jorge Luis Rodríguez. Pastor, la gente aclamaba por usted, preguntaba por usted las veces que hemos estado. ¿Cuándo va a estar el pastor Jorge Luis? Bueno, aquí está con nosotros, bienvenido. Los deberes de la paternidad me tenían ocupado y trabajo también, por supuesto, pero siempre es un gozo, un privilegio poder estar aquí con ustedes. Creo que voy a estar esta semana y si Dios quiere la que viene tengo pautado también estar aquí con ustedes, así que pueden contar conmigo por lo pronto. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Aquí está, lo prometido es deuda. Hoy vamos a estudiar una de las mejores lecciones. Creo que es una lección clave en todo este trimestre. Hemos hablado del libro del Apocalipsis. La semana pasada hablamos de hecho, tuvimos que volver al Génesis para poder entender el libro del Apocalipsis. Y ya hemos perdido el miedo del Apocalipsis. Y ahora vemos el Apocalipsis como un libro de esperanza, un libro de gracia, un libro de regalo, un libro que habla de Jesús. Y hoy vamos a hablar de una de las señales más importantes que en los últimos tiempos se va a manifestar en la parte de la adoración, como es el sábado. Bueno, ¿qué les parece si oramos? Adelante. Amén. Padre nuestro, gracias por tan alto honor. Rogamos tu bendición, que tu Santo Espíritu pueda abrir las ventanas del entendimiento y que tu mensaje pueda llegar claro, ser aplicado claro y que pueda ser un oasis refrescante para nuestras almas hasta que podamos encontrarnos cara a cara con Jesús en los méritos de Cristo. Amén. 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 Bueno, el sábado y el fin. De hecho, el libro del Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles que hemos estudiado en las últimas 3 lecciones, y aunque no es el versículo de memoria de esta lección, pero sí hace énfasis una vez más donde que adoren al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nuevamente nos lleva al Génesis para poder entender el Apocalipsis. Pastor Esmeralda, Dios, bueno, desde la lección del sábado pasado, y esta también nos enfatiza de que Dios nos creó. Y al crearnos, Dios nos da la libertad de elegir. De hecho, dentro de esa creación de nosotros, Dios nos da el derecho o la libertad de poder tomar decisiones. Pero con las decisiones también viene responsabilidad, ¿correcto? Así es. De hecho, dice que Dios que en el último tiempo va a haber un juicio, pastor. Y que en ese juicio nosotros vamos a tener que rendir cuenta de esas decisiones que tomamos hoy. Decisiones de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer. Ahora bien, si hay un juicio, pastor, es porque debe haber una ley que regule ese juicio. ¿A cuál ley se está refiriendo cuando hablamos del Génesis, del Apocalipsis? ¿A qué ley se refiere aún en los versículos del Génesis? Cuando el Apocalipsis nos habla de que va a haber un juicio, de que va a haber una hora del juicio. Mira, el apóstol Santiago dice que tenemos que comportarnos como personas que hemos de ser juzgados por la ley de la libertad. Pero en la Biblia, la ley que se utiliza, de hecho, es la constitución, por así decirlo, del reino de Dios, es su ley de amor. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es un reflejo de su carácter. El amor de Dios se manifiesta en la ley. Por eso la Biblia resume la ley en 2 mandamientos y los 2 comienzan con amarás. Ajá. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es muy importante que entendamos que la ley es la base del juicio, es ese terreno llano sobre el que todos estamos
de pie frente al juicio. Así es. Lo mismo para todos, no importa dónde hayas nacido, en qué época de la humanidad hayas vivido, es la misma ley para todos. Y el ser humano, como tú mencionaste al principio, fue creado. Y esto tiene mucho que ver con la imagen de Dios que está en el ser humano. Dios me creó a mí con la capacidad de tomar decisiones porque Él tiene la capacidad de tomar decisiones. Es un reflejo de la persona de Dios el hecho de que yo tenga esa libertad de elección. Y en segundo lugar, porque como la ley de Dios es amor, el amor para existir necesita dos cosas: un sujeto que ame y un objeto que sea el recipiente de ese amor. Así es. Pero el amor no puede existir sin libertad de elección. Donde no hay libertad de elección, no puede haber amor. Amor. Si tú no puedes Sería tiranía. Sería tiranía. Si tú no puedes tomar la decisión de abandonar la relación o de dejar de amar, no sería amor. Por eso la libertad de elección está íntimamente relacionada con el amor de Dios, está relacionada con la imagen de Dios en el ser humano y con la idea del juicio. Porque hay muchos cristianos, y un adelanto, el trimestre que viene vamos a estudiar Efesios y hay un tema que tiene que ver con la predestinación. Hay cristianos que creen que no, que toda nuestra vida está predestinada, que Dios decidió quién se salva, quién se pierde y que cada mínimo aspecto de la vida ya Dios lo decidió desde antes. Entonces sería injusto, porque Dios no puede juzgarme a mí por algo en lo que yo no tuve ninguna decisión, donde yo no tuve, En lo que no tiene control, donde yo no- si ya está predestinado. si yo no tengo la capacidad de tomar decisiones, Exacto. el juicio se convierte en algo ridículo, en algo absurdo, porque yo no puedo tomar la decisión. O sea, la idea de que Dios me va a juzgar y de que Dios es justo tiene como prerequisito la idea de que yo debo ser capaz de tomar decisiones morales sobre una ley universal dada por un legislador universal, en este caso Dios. Y cabe resaltar que, como usted bien lo decía, el libre albedrío y la capacidad de decidir es un regalo de Dios. Y que realmente decidir o a quién voy a adorar, a quién voy a colocar como centro de mi vida, es una decisión que solamente nos compete a nosotros sus criaturas, su creación. Y que los mandamientos, en este caso, como usted bien nos decía, es una ley de amor. De hecho, es como un principio de cómo debemos vivir. Dios, al darnos los mandamientos, nos está dando ciertos principios para tener una vida plena. Porque realmente cuando te dicen no, es como una cerca, ¿no? Que te protege. Que te protege. Entonces, a nosotros al decidir eso, pues obviamente vemos que entonces la adoración tuvo que ver con decisiones. Y Dailin, un punto importante mientras el pastor estaba hablando es que a veces nosotros estudiamos la lección solo como para saber, pero realmente no hacemos una aplicación a nuestra vida. Y como decía el pastor, que Dios nos da ese grandísimo privilegio de saber escoger, pero ese de saber escoger es un presente, es ahora. Lo que yo decido hacer con mi vida ahora, sea con mi vida personal, con mis relaciones, con todo lo que tiene que ver con mi ser, tiene consecuencias para ese día que todos esperamos y que llamamos el juicio, ¿correcto, pastor? Correcto. Exacto. Y entonces lo que tú estabas diciendo con los 10 mandamientos, a veces miramos la ley de Dios como si fuera algo que existe para castigarnos. Pero no es así, porque cuando Dios dice no cometerás adulterio, Dios está diciendo Protegiendo a la familia. Exacto, yo estoy interesado en que tú no sufras la espina de la traición, en que tus hijos no se críen sin un padre o sin una madre. Cuando Dios dice no matarás, Dios está Protegiendo diciendo la vida. Exactamente. No robarás, protegiendo tu propiedad privada. Exactamente. No codiciarás, protegiéndote incluso de los pensamientos de otra persona. Exactamente, exactamente. Así que la ley no fue hecha para castigarnos, sino para protegernos. Por eso que se llama la ley de la libertad. Y de hecho, Elena G. de White dice en algunos de sus escritos que la única, de hecho aquí está, lo conseguí, deseado de toda la gente, página 4031, dice: la única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que llegue a ser uno con Cristo. Y bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre es dejado libre para elegir a quién ha de servir. La pregunta de esta mañana: ¿a quién tú estás adorando en esta mañana? ¿Qué decisión estás tomando en tus finanzas? ¿Qué decisión estás tomando familiarmente, en tu aspecto laboral, en adorar en tu casa? ¿Cuáles son las decisiones? ¿Realmente esas decisiones adoran al Creador? ¿Dan honra y gloria a Dios? Es para reflexionar. Ahora bien, dentro de los mandamientos de la ley de libertad está el cuarto mandamiento, que realmente dice: acuérdate del día de reposo. Sabía Dios que lo íbamos a olvidar, pero bueno, el sábado entonces entra como el centro del gran conflicto. ¿Por qué el sábado, pastor,
el día del reposo sabático, forma parte o forma la base, digamos, de como el pilar fundamental de la creación. ¿Cómo se relaciona el sábado y la creación y el juicio? Mira, y muy buena pregunta. Y justo, si tú me la preguntabas, yo lo iba a decir. Porque para el oyente casual, el que está aquí por primera vez, dirá, bueno, pero ¿de qué están hablando esta gente? ¿Qué tiene que ver la creación, la ley, el juicio con el sábado? ¿Cómo Pastor, pareciera que estamos saltando de temas? Exactamente. Y antes de que usted pueda responder la pregunta, yo creo que valiera la pena, querida Dailin, quizás para las personas que se conectan por primera vez o personas que hace tiempo que no están mirando al pastor, que nosotros somos privilegiados con tener en nuestro medio al pastor Jorge Luis Rodríguez, quien es editor de la agencia publicadora interamericana, y nosotros jocosa y cariñosamente le llamamos una biblioteca caminante. Por eso que nos adelantó que el próximo trimestre es Efesios, porque ya evaluó el trimestre por Apia. Ya incluso leí el del cuarto trimestre. Oh, my God. Es sobre la obra misionera. Está buenísimo, por cierto. Ahora, pastor, ¿qué relación para nuestros amigos juicio, sábado y creación? Mira, en primer lugar, la idea de juicio ya vimos que está relacionada con la ley de Dios. De hecho, Apocalipsis habla de que los muertos serán juzgados según sus obras. El que hizo lo bueno tiene una recompensa, el que hizo lo malo tiene otra. Obviamente, la distinción entre bueno y malo requiere la existencia de una ley. El sábado ocupa un lugar importante en la ley de Dios. La ley de Dios podemos resumirla en los 10 mandamientos. Bueno, podemos resumirla, a ver, me gusta mucho, los rabinos judíos decían esto, bueno, la ley es una sola, amor. Ajá. Ahora, se puede expandir en 2, amor a Dios y amor al prójimo. Esos 2 se pueden expandir en 10, los 10 mandamientos, los primeros 4, amor a Dios, y los últimos 6, amor al prójimo. Y luego esos 10 mandamientos se explican en la Torá, en los 5 libros de Moisés, en el Pentateuco, a manera de 613 mandamientos que hay en todo en toda el Pentateuco. Pero bueno, el sábado ocupa un lugar fundamental en cuanto a la ley de Dios. Toda ley, para validarse, por así decirlo, para ser válida, necesita tener el nombre de la persona que promulga esa ley, Así es. cuál es su cargo y sobre qué territorio ejerce esa autoridad. Así es. Una ley, por ejemplo, en Estados Unidos va a estar firmada por Joe Biden, es el nombre, el cargo, presidente, ¿de dónde? De los Estados Unidos. Y de tu país, cualquiera, el Congreso o el presidente cuando promulga o el Parlamento. El tema del sábado es muy interesante porque de todos los mandamientos que hay en la ley, es el único que me dice quién promulga la ley, cuál es el cargo que tiene es. y cuál es su jurisdicción. Vamos a repetirlo casi que de memoria, no lo sabemos todos. Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Qué lindo coro hacemos. Esto no fue ensayado, ¿eh? Pero le faltó la última parte, que yo creo que es interesante. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. santificó. El sábado me dice a mí que Dios es el que está dando la ley. Me dice que Él es el creador. ¿De qué? Del cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, es muy importante. Y ahí es donde está de nuevo el detalle. Fíjate que el sábado forma parte de la ley, pero el sábado no está anclado en ningún otro evento, sino en la creación. Así es. La razón que Dios me da para yo guardar el sábado es que Él es el creador. Si yo elimino a Dios como creador, el sábado no tiene razón de ser. Entonces, ahí es donde el sábado funciona como ese elemento que une todo. Forma parte de la ley de Dios y por lo tanto está relacionado con el juicio también, con mi vida diaria, pero está anclado en la creación. O sea, la razón de ser del sábado, la única razón que Dios tiene para pedirme a mí que yo aparte un día para estar con Él, es que Él es el creador. Si yo elimino el sábado, me estoy olvidando de la creación. Por eso muchos cristianos hoy en día tienen problemas con reconocer que Dios es el creador, porque se han olvidado del sábado. El sábado funciona no solamente como un mandamiento, no solamente como ese sello que me indica quién es el creador y cuál es su jurisdicción, sino que también funciona como un recordativo de que yo cada semana recuerde que yo soy la criatura y Dios es el creador. Quiere decir, perdón. Disculpa, Esmeralda, y disculpa, pero antes que se me vaya la idea, Satanás ha querido usurpar eso. Al quitar ese concepto
de la creación, de que fuimos creados por Dios, hace como en nuestros países un refrán muy conocido que dice, mato a dos pájaros de un solo tiro. Exacto. ¿Es Porque correcto? al quitar el concepto de que fuimos creados por Dios, quita el concepto del sábado como adoración, quita el concepto del sábado para Y guardarlo. te borra tu identidad como creado a imagen y semejanza de Dios. Satanás no es tonto. Él sabe que es más difícil luchar contra 10 mandamientos. ¿Qué hago? No, me enfoco en uno, el que haga mayor daño. Por eso tú ves mucha gente que dice, no, es que yo no mato y yo no robo. Y mucha gente cree que porque no mata y no roba ya está bien. Cuando Dios te pide mucho más que eso. Exacto, sí, lo que iba a decir era que cada vez que nosotros nos reunimos el sábado para adorar, estamos como cumpliendo un aniversario de la creación, Así es. porque el séptimo día Jehová Dios terminó los cielos, la tierra y todo lo que en él había. Entonces, al eliminar el sábado, estamos ignorando o estamos pisoteando el concepto que nos estamos reuniendo para conmemorar un aniversario de la creación, porque nos reconocen la obra creadora de Es Dios. correcto. O sea que el motivo básico de nuestra adoración es que Dios nos creó. Y el sábado está allí como un símbolo eterno de que Dios es nuestro creador y también nuestro Así es, redentor. correcto. También, como decía Esmeralda, el sábado entonces es un recordatorio semanal de cómo es Dios. Un Dios de amor, un Dios que nos creó bajo la libertad, con la capacidad de decidir. Entonces también tenemos, Pastor en la lección nos habla que el sábado es un anticipo de las maravillas promesas, de la maravillosa promesa que Él viene a buscarnos. Es como que es un anticipo del mundo venidero, que nos recuerda que pronto Jesús va a venir a buscarnos y que el sábado es un recordatorio de que no nos pertenecemos, de que a la final somos criaturas de Dios, somos creados por Dios, como dice Hechos 17:28, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Por eso que Satanás ha tratado de colocar en la mente de muchas personas doctrinas falsas. Y de hecho vamos a mencionar una muy conocida, porque ¿qué pasa ahora? Ahora la gente que es cristiana dice, bueno, a ver, vamos, ¿cómo encajamos lo científico con la creación? Y hoy día, de hecho, hay muchos cristianos, tal vez no de nuestra denominación, pero sí otras denominaciones. También en la nuestra. También en la nuestra. Sí. Que están, Pastor, uniendo, y Esmeralda, uniendo los datos científicos con la creación, que es lo que se llama creacionismo Evolutivo. evolutivo O evolución teísta. ateísta, donde dicen, bueno, está bien, si hay un Dios que creó, pero entonces el proceso de la creación fue a través de la evolución. Vamos a volver un poquito atrás. Miren, la idea, el ataque al sábado como día de reposo, que en realidad yo no creo que al diablo le importe tanto el sábado, es la idea detrás del sábado de que yo reconozca que Dios es mi creador. Porque recordemos que Satanás lo que quiso es, él quiso ser como Dios. Que lo Quiso adoraran a él. usurpar la adoración y la razón, vimos la semana pasada, que la razón principal que la Biblia da para recibir nuestra adoración es que Él es el creador. Si tú quitas a Dios como creador, ya estás quitando el motivo de Exactamente. adoración. Correcto. Y Satanás lo que quiere es eso, desviar la adoración de Dios hacia Él. El ataque contra el sábado no solamente es un ataque religioso, hay pues doctrinas, creencias religiosas que atacan el sábado y tratan de sustituirlo por otro día o por otros días o por cualquier día. Un adelanto, eso no funciona. ¿Por qué? Porque Dios dice que es el sábado. Mi Dios no dice mi que opinión día. al respecto no importa. Yo puedo creer que cualquier día es importante. Dios dice que es el sábado. Así es. Pero en el siglo XIX, por allá por 1860, el hermano, y digo hermano a manera de chiste, Darwin, publicó un libro llamado El origen de las especies. Y este libro dio paso a lo que se conoce como el naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? Bueno, que todo ocurre por acción de la naturaleza. Lo que tú puedes ver en la naturaleza es lo que hay. No hay nada sobre... Lo naturalismo es lo contrario a lo sobrenatural. No existe lo sobrenatural. Y el darwinismo se infiltró en la ciencia y hoy en día, incluso los científicos que creen en Dios, porque hay muchos que creen en Dios todavía, usan una frase que es que no llevan a Dios al laboratorio. El laboratorio, laboratorio y religión, religión. Y cuando tú mencionaste ahorita la idea de mezclar lo científico con lo religioso, en cierto sentido, en otros aspectos no es negativo, todo lo contrario. No quiero salirme del tema, pero déjenme decirles algo. El avance científico que nuestro mundo ha experimentado y todo lo que le demos a la ciencia de hoy en día
se lo debemos a la Biblia. Seguro. Hay un libro que se llama... Porque en realidad, pastor, disculpe, ellos no han descubierto, ellos no han creado nada, ellos han descubierto lo que ya la Biblia dice que existía. Es correcto. Hay un libro que lo escribió Vishal Mangawaldi, se llama, el libro que dio forma al mundo. En ese libro, este caballero que es hindú, él dice que la ciencia no pudo existir o no puede existir, no pudo darse en un mundo que no tuviera una visión judeocristiana. Por ejemplo, los griegos, los antiguos griegos, los antiguos romanos tenían 25,000 dioses, los egipcios también, dioses caprichosos, y todos se lo atribuían a sus dioses. ¿Está lloviendo? Bueno, es que el dios tal está enojado. No llueve, es porque el otro dios está enojado. En un mundo así, dice Mangawaldi, no puede existir la ciencia porque tú no te sientes motivado a estudiar lo que hay detrás de la naturaleza, porque tú todo se lo atribuyes a un Dios tan caprichoso como la misma naturaleza. Entonces él explica, sin embargo, el cristianismo dice que no, que hay un solo Dios, que ese Dios creó los cielos, dice Salmo, con entendimiento, creó la tierra con sabiduría, es un Dios de orden. Cuando tú como cristiano crees en un Dios de orden, un Dios creador y un Dios que es amor, tú te sientes motivado a tratar de descubrir cuál es el orden con el que Dios creó. O sea, el científico va a la naturaleza, el científico, estamos hablando siglo XVII, XVIII, movido por una cosmovisión cristiana, va a la naturaleza esperando encontrar orden. O sea, el Newton descubrió o formuló las leyes de la gravitación universal porque Newton como cristiano dice, no, es que Dios creó un universo en orden y yo voy a descubrir cuáles son las leyes que rigen ese orden. Entonces, es curioso cómo la ciencia moderna le debe su progreso a la religión cristiana prácticamente. Y después es como el niño grande que después que crece se va de la casa y odia a los padres y hoy en día no. Entonces, eso nos lleva a lo que tú mencionabas de la evolución teísta. Cristianos que tratan de bautizar la teoría de la evolución y tratan de mezclar el darwinismo con la religión. Y es lo que dicen, bueno, no, yo creo en un Dios que creó todo y luego utilizó la evolución para dejar que la creación se perfeccionara, por así decirlo. ¿Cuál es el problema? El problema está en la ética, está en la moral. La evolución para existir se basa en la supervivencia del más fuerte. Y entonces el que está mejor adaptado sobrevive y el que no se muere. Eso no es compatible con la idea de un Dios de amor, un Dios que considera la muerte como un enemigo, porque incluso los científicos que creen en la evolución teísta necesitan que haya miles de millones de años de muerte para que podamos llegar al punto que tenemos hoy. Y eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia no presenta la muerte como algo positivo. Número dos, la evolución. La llama intruso. La llama un intruso. La muerte no es un aliado de Dios, es el enemigo. Pablo dice en 1 Corintios 15 que es el último enemigo que Dios va a destruir. Entonces, ¿qué tipo de moral yo puedo basar en una idea de evolución? Según la evolución, debiéramos nosotros matar a los niños que nacen con síndrome de Down, porque la evolución dice que el más fuerte sobrevive. Y el más débil perece. Y el más débil perece. Entonces, ¿qué moral pudiéramos tener en un mundo como ese? Número dos, tu origen determina tu final. Así es. Lo que tú piensas sobre el origen de la vida determina no solamente tus leyes morales, sino también tu final. Un mundo que comenzó con muerte no puede terminar con vida eterna y un final feliz, como creemos todos que presenta la Biblia, un mundo sin llanto, sin muerte, sin clamor y sin dolor, como presenta Apocalipsis capítulo 21. Entonces, la teoría de la evolución teísta no debiera ser aceptada por cristianos, porque elimina las bases de nuestra fe y elimina las bases de la Biblia. Porque si el Génesis no existe, no es un relato confiable de nuestros orígenes, Por lo tanto, me lleva a no adorar. todo lo demás se cae. Se cae el Todo lo sábado demás de se la cae. adoración. Y de ahí se desprende todo, porque muchas veces inclusive he escuchado a estadistas y reporteros diciendo, no en balde hay personas que se comportan como bestias, porque en la psiquis tienen puesto que ellos vinieron de una forma más evolucionada. Somos animales, Exacto, animales con evolución, inteligencia. Exactamente. Entonces, si usted se piensa que es un animal, va a actuar con inclinaciones Instintos animales. bestiales.
pero si piensa o si cree que fue creado por un Dios santo y que nos ha impactado, que ha impreso su imagen en nosotros, entonces nuestro origen es celestial y necesariamente el comportamiento tiene que ser diferente. Ahora bien, pastor, en esta evolución teísta, ellos tratan de darle como la pregunta que ha causado mucha controversia en los siglos de los siglos. ¿Cuántos años tiene la Tierra? Y en esa evolución teísta dicen que tratan de explicar que pues el mundo y la creación tiene más de millones de millones de millones de años. Pero vemos a la luz del relato del Génesis, de la creación de Dios, que la Tierra es joven, que de hecho ellos dicen, pero bueno, cada día fue el día y creó Dios en el primer día y segundo día. Ellos consideran, los que están en esa teoría, en ese falso engaño, de que un día equivale a 1000 años y de que sí la Tierra tiene muchos millones de años. ¿Cómo podemos nosotros pensar? ¿Será que el capítulo 1 del Génesis, cuando se refiere a un día, se está refiriendo literalmente a 24 horas? ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a eso? Mira, déjame tomar unos detalles que mencionaste. Número uno, en cuanto a la datación. Yo no voy a dar un sermón acá porque el tiempo no nos lo permite. Pero el método que los científicos utilizan para descubrir la edad que tienen las rocas o muchos fósiles es lo que se conoce como el radiocarbono 14, que es un método de datación donde tú analizas qué cantidad de un átomo, que se llama una molécula de carbono 14, y eso me dice a mí cuánto tiempo tiene el fósil o la roca que encapsula el registro fósil. ¿Cuál es el problema? Científicamente hablando, y usted puede buscar esto en Google y en otros artículos de ciencia, el radiocarbono 14 solamente es confiable hasta un lapso de 10.000 años. Después de los 10.000 años se convierte ya en pura especulación, a tal punto que hay experimentos donde la misma muestra científica a un laboratorio le da una fecha y a otro laboratorio le da otra. Entonces, número uno, tenemos que recordar que la ciencia todavía hoy en día trabaja mucho con teorías y con especulación, trabaja mucho con tratando allí de hacer hipótesis y suposiciones, número uno. Número dos, yo creo que déjame ver cómo lo digo esto en un término que mis amigos de ciencia me entiendan y también los cristianos. Si tú llegaras al jardín del Edén el viernes, después que Dios creó todo, ya justo antes de entrar el sábado, te encuentras con Adán, te encuentras con Eva, con animales, con plantas, con el sol, con la luna. ¿Qué tiempo tú dirías que tiene el planeta si tú no supieras lo que acaba de pasar? No cree que tiene mucho Pues tiempo. mucho. Dios creó un ser humano adulto. Dios no creó un bebé y luego lo crió. Es. Dios no creó un huevo para que, bueno, ahí la pregunta de quién fue primero el huevo o la gallina, pero dice Génesis que Dios plantó árboles. El sexto día, la tierra con apenas 6 días, ya lucía de mayor edad. Entonces, la idea de decir que una roca tiene 1.000.000 de años no significa que la vida en la tierra tiene 1.000.000 de años, porque la Biblia sí habla de que Dios creó una tierra adulta. Así que Dios pudo haber creado la tierra con unas rocas con características geológicas de mayor edad, al mismo tiempo en menor edad. Eso es solamente un poquito ahí para motivar tu curiosidad científica y de investigación. Con respecto entonces ahora a la pregunta, el día de la creación, ¿equivale a mucho tiempo? La idea es que Génesis capítulo 1 es simbólico y que cuando se habla de día no se refiere a días sino a periodos indefinidos. Hay 2 detalles por los cuales esto no es correcto. Número 1, la gramática hebrea no lo permite. No tengo tiempo para darle todos los detalles, pero hay un artículo en internet escrito por Gerald Hassel que trata sobre eso. Puedes buscarlo, Gerald Hassel. Y básicamente número 1, cada vez que aparece la palabra día en la Biblia es un periodo de 24 horas. La palabra día no se usa en sentido figurado, exceptuando en la profecía, y tiene allí otras reglas que podemos estudiarlo luego en el libro de Daniel sobre todo. Pero más aún, cuando se usa la palabra día, que en hebreo es yom, seguida por un numeral, Génesis 1:4, yom ejad, día primero, día segundo, día tercero, siempre se refiere a días de 24 horas. Nunca se refiere a otro periodo de tiempo. O sea, gramaticalmente, tomando la Biblia, no hay forma de interpretar los periodos de la Biblia como periodos más extendidos, 24 horas. Y en tercer y último lugar, el mandamiento del sábado. En Éxodo capítulo 20, cuando Dios habla con Israel, Dios dice, acuérdate del sábado y santifícalo. Trabaja 6 días y guarda el séptimo. ¿Por qué? Porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra. Dios nunca dice, trabaja 6 días y descansa el séptimo, porque en 6.000 años yo creé y descansé 1.000 años. Correcto. Eso no es lo que la Biblia dice. O sea,
Fíjate cómo en Éxodo capítulo 20 la comparación es literal con literal. Mi semana de 7 días, 6 de trabajo y 1 de descanso, es equiparable, es equivalente a la semana de creación, 6 días de creación y un séptimo de descanso. Por lo tanto, no tiene sentido colocar en la Biblia una idea que no existe. En la Biblia, la creación es en 6 días literales de 24 horas como los conocemos hoy en día. De hecho, la misma fórmula que la Biblia usa, mañana y tarde. Perfectamente, No habla de mañanas y tardes. Una mañana y una tarde es un periodo de 24 horas, no de miles de millones de años. Así que si usted quiere creer que Dios creó en miles de años, usted es libre de hacerlo. Aquí por lo menos Estados Unidos es un país libre, pero no quiera meter esa idea en la Biblia porque no está en la Biblia. O sea, realmente la creación fueron en 6, 7 días literales. Ahora, el sábado se levanta en la creación como un monumento, un recordatorio de que Dios es nuestro creador. Es decir, que el sábado es la expresión práctica de adoración. Como cuando entregamos los diezmos, es digamos, una expresión práctica de adoración. Porque la adoración no es algo teórica. Hemos estudiado en la lección a lo largo de esta semana que la adoración es práctica y el sábado precisamente es algo práctico. Adorarlo, estar aquí reunidos hoy sábado, ustedes allí en casita, reunirnos cada sábado es algo que es una expresión práctica de la adoración. Entonces, el sábado es un símbolo eterno de nuestro descanso con Dios. El sábado es una señal especial de lealtad con Dios. Una señal de identidad. Es una señal de Nos dependencia identifica. divina, es un símbolo de seguridad y no de condenación, lo que decíamos al principio, un símbolo de gracia y no de legalismo. Estoy más o menos dando algunos detalles que dice la lección. El sábado nos llama a regresar a nuestros orígenes, a nuestras raíces. Nos habla de un Dios que hizo por nosotros lo que nunca nosotros podríamos hacer por nosotros mismos, que es salvarnos. Nos mantiene enfocados, porque una vez que guardamos el sábado, nos mantiene enfocados en que somos la creación de Dios y que Él va a venir a buscarnos. Nos insta a una relación íntima. Y segundo, es experimentar un momento de la creación. Esa parte me gustó. Ahora, ¿qué significa el sábado para ti, mi querido amigo, mi querido hermano? ¿Cómo tú adoras el sábado? ¿Acaso el sábado es un día donde tienes muchas cargas? ¿O es un día donde es un requisito legalista, es una costumbre, tradición en tu familia? Para ti, ¿qué es el sábado? Escribe ahí en el chat, lo vamos a leer. ¿O es un día para desfilar modas? Porque muchas veces dicen, la gente agarra el sábado para mostrar sus últimas adquisiciones. ¿O es un día donde te justificas para no hacer nada? ¿Qué es el sábado para ti? ¿O es un oasis? ¿Es un día donde te comunicas con tu Padre Celestial? ¿Es un refugio, un oasis de paz? Escribe allí qué es el sábado para ti. Y para usted, pastor, ¿qué debe ser el sábado? Ay, como dice Isaías 58, una delicia. Una delicia, tiempo para estar con Dios, tiempo para estar con la familia. Y yo quisiera en esta hora, manera ya de conclusión, invitarte a redescubrir el sábado. En un mundo que no se detiene, Dios te invita a hacer una pausa, a descansar. En un mundo que nos exige, trabaja, trabaja, produce, produce, Dios dice, me gusta mucho que el sábado yo no trabajo, pero el sol sale, el viento sopla, la lluvia cae, y yo como el sábado me recuerda que yo estoy vivo por la gracia y la misericordia de Dios. En un mundo que trata de explotarnos, de que nunca nos detengamos, el sábado me recuerda que yo no soy una máquina, yo soy un ser humano y ese día yo puedo reconectarme con mis orígenes, reconectarme con mi Dios, pasar tiempo con mi familia, con mi esposa, con mi bebé, con mis hermanos acá en la iglesia. El sábado es un recordativo de que Dios me creó, de que Dios me ama, de que Dios tiene muy presente mi salud física, mi salud mental, mi salud espiritual. Y yo te invito en esta hora a que redescubras el sábado. El llamado del primer ángel a adorar a Dios se da en ese mismo lenguaje del mandamiento del sábado. Y el sábado, más que un mandamiento, es una oportunidad que tú tienes de descansar, de rejuvenecerte y de dedicar ese tiempo a conectarte con tu Dios. Así que te invito a redescubrir el sábado en este tiempo tan difícil que vivimos, con tanto estrés, tantas enfermedades mentales, tiempo de soledad, que tú puedas aprovechar este día para conectarte con Dios y con tu prójimo. Que Dios nos ayude a redescubrir el sábado para nosotros, a volvernos a Él y hacer de estas horas sagradas un tiempo de calidad para estar en una comunión muy íntima con Él. Pastor, una oración final. Claro que sí.
Padre, muchas gracias por este día, por el momento que nos has permitido estudiar tu palabra. Te pedimos que continúes con nosotros en este momento y que puedas acompañarnos en nuestros proyectos y en nuestra vida. Que podamos apartar tiempo para estar contigo, para adorarte, para reconocerte como nuestro Creador y también para conectarnos con nuestros semejantes, nuestras familias y nuestros seres queridos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios nos dio un día a la semana para descansar y meditar, separado, bendecido, santificado día del Lord, día lindo, escogido como el verdadero memorial, recordando constantemente al eterno Dios y Creador. El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía, es día de canción y poesía, día separado, santo día del Señor. Libres de afanes de esta vida, nos reunimos con el Salvador, estudiamos la palabra, aprendemos más de su amor. Es un día tan precioso, dedicamos tiempo a servir a quien tanto necesita atención y un poco de amor. El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía, es día de canción y poesía, día separado, santo día del Señor. De un sábado a otro sábado adoraremos juntos al Señor, y en la tierra nueva por la eternidad exaltaremos su amor. El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía, es día de canción y poesía, día separado, día consagrado, día incomparable, santo día del Señor. Si te gusta nuestra programación, síguenos en YouTube, @Iglesia Los Peregrinos, en Facebook page, Iglesia Los Peregrinos, en Instagram, @Iglesia Los Peregrinos, y en nuestra website, www.losperegrinos.org.